mucho gusto saludar a la profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, la profesora Teresa Martínez. Teresa, muy buenas tardes. Su servidor Raimundo Cruz, le agradece que nos haya tomado la llamada y gracias. No sabe qué necesario es que personas como usted nos den un poquito de luz o de guía, porque vaya que la situación está bastante difícil. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Raimundo. Muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Oiga, yo preguntaba, o yo decía al principio del programa, ¿la inseguridad en México, el monstruo de 1000 cabezas? ¿Así lo ve usted? Es un monstruo de mil cabezas, particularmente porque cuando hablamos de la inseguridad, hablamos de muchas prácticas, desde más violentas hasta menos violentas, muchas de ellas cotidianas que hemos ido rutinizando y que tienen afectaciones muy diversas. Lo mismo podríamos hablar de eventos particularmente violentos que llamaron nuestra atención esta última semana, pero eso sería, digamos, un caso extremo respecto a otras cosas que son, ya nos parecen imperceptibles, pero que de cualquier manera están afectando a la sociedad. Podemos hablar de diversos mercados ilegales, podemos hablar de diversas prácticas criminales, podemos hablar de diversos sectores que son afectados de manera cotidiana, así que me parece una descripción precisa la que haces hablando de un monstruo de mil cabezas, porque además tiene esta condición, utilizando esta condición de la mitología, que pareciera que cortamos una cabeza y se reproducen otras miles, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una descripción no necesariamente alarmista, sino precisa. A ver, usted es catedrática de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, la institución más reconocida en México y de las más reconocidas en Latinoamérica. Qué bueno que no lo hicimos con un político, porque si no, de acuerdo al partido político, no se va a dar su punto de vista. Usted que es catedrática, usted que es una científica, usted que es una persona que ve de un matiz distinta a las cosas. ¿Podemos con la delincuencia o nos tenemos que acostumbrar a convivir con ella, que sea parte de nuestra vida diaria? Mira, yo te diría que como académica, pero también como ciudadana, pues soy una convencida de las instituciones y de la capacidad de las instituciones para resolver estos problemas. Me parece que solamente podríamos, si regresamos a reestructurar el pacto social, digamos, ¿no? El origen del Estado en todo caso, ¿no? Y que es peligroso pensar que esta condición es inevitable, que tendríamos que acostumbrarnos, porque también de manera bastante racional lo que terminamos haciendo es buscar mecanismos de protección. Y algo que he documentado bastante en mi trabajo es que cuando buscamos mecanismos de protección alternativos al Estado, no siempre son una buena noticia. Es decir, el hecho de que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia protección, ya sea a través de esquemas selectivos, esquemas privados, esquemas privatizados o incluso esquemas criminales, no es una buena noticia para el Estado en general y para el resto de la sociedad, porque básicamente estaríamos diciendo que cada quien se resuelva con sus propios medios el elemento de la protección y esto solamente va a ir para peor, ¿no? Entonces, no quiero sonar ingenua, sino más bien como alguien que ha estudiado particularmente los mecanismos de protección, diría que tenemos que seguir haciendo apuestas por un Estado que sea capaz de brindar la protección que es su obligación. Cualquier otra cosa es una solución paliativa, es un elemento temporal, pero que de alguna manera nos pone siempre en riesgo. Vamos a pensar, por ejemplo, gente que paga por protección privada, pues el problema es que después tenemos una multiplicación de actores violentos que no son el Estado. A ver, como catedrática, nos han dado, el PRI, decíamos que era la peor porquería que nos podía gobernar por tantos años. Llegó el PAN y nos dio un mejoralito por 2 sexenios seguidos. Llegó Morena, pensamos que nos había descubierto, pues ahora sí que el medicamento necesario y creo que estuvo peor junto con pegado. ¿Qué está haciendo falta o quién está teniendo la culpa o cuál es desde el punto de vista como académica, cuál es la solución adecuada? Porque por lo visto nadie puede, ¿eh? Mira, creo que tiene que ver más allá de agendas específicas partidistas, creo que tiene que ver con que los 3 partidos que han sido gobierno a nivel federal, pero también otros que son gobierno a nivel local, al final no reconstruyen, no reconstituyen, digamos, lo que yo llamo la configuración político-criminal. Es decir, no necesariamente estamos en escenarios de buenos y malos, una criminalidad que, digamos, vive en algo así como el submundo, las alcantarillas y de pronto salen y cometen crímenes. Esto tiene que ver con una interacción cotidiana entre élites económicas, élites políticas, élites criminales, y donde a veces se desdibujan las líneas divisorias entre unos y otros. Y me parece que hasta ahora los partidos políticos, tanto a nivel local como a nivel federal, no necesariamente han estado dispuestos a reconstituir, digamos, las relaciones
que se tienen más allá de los momentos violentos y de los momentos más trágicos y dramáticos que sobre todo sorprenden a la opinión pública, pero en cosas mucho más cotidianas. Ahí donde permiten, por ejemplo, algún tipo de negocios ilícitos solamente porque no son violentos, están abriéndole la puerta a que eventualmente se pongan violentos. Entonces, me parece que lo que ha faltado en todo caso, a veces hablamos de voluntad política, a veces hablamos del diagnóstico, a veces hablamos de estrategia, pero me parece que para que podamos ver la labor de los partidos, la labor de la política partidista en particular, que no necesariamente es lo mismo que la administración pública, por ejemplo, pero para que veamos el peso de la política partidista en estos temas, tendrían que estar dispuestos a reescribir los acuerdos y a reescribir las formas en las que se hace política en países como los nuestros. Y no estoy segura que estén dispuestos particularmente ciertos partidos políticos, en buena medida porque en algunos momentos da problemas este tipo de acuerdos, pero en muchos otros obtienen ganancias. Muchos de ellos son el resultado, y no tenemos que dar específicamente nombres, pero muchas candidaturas, muchas trayectorias políticas son también el resultado de acuerdos, digamos, poco adecuados con élites, insisto, económicas o criminales, y a veces es difícil hacer la diferencia entre estos tres grupos, ¿no? La imagen que teníamos creo que ejemplifica muy bien la realidad de este México actual. Estamos cansados de oírlos, nosotros de vivirlos. Hay una lista que se hizo de las 30 ciudades más peligrosas del mundo. 30, creo que son 100, pero se toman las 30. Las 7 primeras, desafortunadamente, son mexicanas. Las 7 ciudades más peligrosas del planeta. Ahora pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Usted es catedrática, usted nos da un punto de vista muy distinto al de los políticos y a quien está en el área de la justicia o de la implementación o la de seguridad o la inseguridad, o combatiendo la inseguridad o profesando la seguridad. ¿Tendríamos que llegar al grado en que esto sea como la ley del más fuerte, cada quien traer una pistola como en los Estados Unidos, cada quien un arma y defenderse como pueda, que nos demos cuenta que las autoridades no dan? Eso es justamente lo que tendríamos que evitar, es precisamente lo que tendríamos que evitar, porque entonces regresaríamos prácticamente a una condición feudalista, ¿no? A una condición pre-estado moderno, que lo que terminaría generando es que solamente se puede salvar, para utilizar este término del sálvese quien pueda, solamente podrían salvarse aquellos que tienen los recursos para poder tener acceso a medios violentos. No necesariamente estoy hablando solo de gente que tenga, digamos, dinero, otra vez, las élites, sino quienes tengan acceso a recursos violentos. Y entonces básicamente lo que se va a volver primordial en un escenario caótico como ese sería hacernos de recursos violentos. Armas por un lado, pero por otro lado otros esquemas de protección con otros actores que son actores que tienen capital violento. Me parece que si asumiéramos algo como eso, primero dejaríamos de darle sentido a la existencia del Estado e insisto, del acuerdo social con el que empieza el Estado moderno, digamos, ¿no? La noción de por eso nos pusimos de acuerdo para no asesinarnos entre nosotros. Y este formato de que cada quien se salve como pueda, insisto, es regresar a una época feudal en la que incluso hay una forma como de pertenencia y de decisión de quiénes son las personas desechables. Creo que una de las cosas más graves que pasa hoy en día, además de los altos índices de violencia, además de la comisión de múltiples delitos, además de la multiplicación de mercados ilegales, es que hay una especie como de decisión que hay vidas que vale la pena proteger y otras que no. Y la decisión de desechar algunos cuerpos, por ponerlo en estos términos, no pasa por elementos ni siquiera de justicia, sino que tienen que ver con condiciones de quién tiene los recursos. Y me parece que si lo fraseamos de esa manera se vuelve gravísimo, porque básicamente a lo que estaríamos renunciando es que hay una protección merecida por todos, y que en todo caso el Estado tendría que hacerse cargo. Creo que lo que tendríamos que hacer en cambio es incrementar los costos para quienes no se hacen cargo. Me parece que a día de hoy las fórmulas políticas cuando se candidatean pueden, uno, evadir el tema, pueden, dos, vendernos cualquier solución genérica sin especificar los cómo, pueden, tres, negar la existencia de ciertos problemas y siguen ganando elecciones, es decir, no hay costos políticos reales y consistentes para quienes, por ejemplo, hacen un mal trabajo o para quienes evaden el trabajo, por ejemplo, en términos de seguridad pública. José Tanque, estudiante de la UNAM, le felicita y le pregunta, ¿considera usted que la pena de muerte podría ser una salida? Me José parece, Tanque de la UNAM.
Le agradezco mucho a José, que consta que yo también soy universitaria. Le diría que no, porque precisamente nuestro problema con estas medidas es que vamos haciéndonos sociedades más punitivas. Parte del problema y de las derivaciones de un estado itinerante, de un estado llamaríamos titilante, es decir, no es un estado ausente, es un estado selectivo que decide dónde sí y dónde no aplica sus controles, su capacidad, su fuerza, es que nos deja la idea de que nadie puede con este problema y entonces necesitamos la mano dura, necesitamos la fuerza más grande. Eso por un lado le ha abierto la puerta a mayores grados de militarización en México y en muchas otras partes en el mundo, pero la otra cosa es que nos vuelve más punitivos como sociedad y nos parece que justicia es castigo. Y no necesariamente ese es el formato. Me parece que la pena de muerte lo único que hace es como si civilizáramos, entre comillas, si le diéramos al Estado la potestad de decir, tú decide otra vez qué vidas son desechables. Creo que eso solamente animaría nuestra pulsión punitiva, pero no necesariamente lograríamos estados más seguros, estados más justos, estados en los que no deberíamos nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, pensar que alguien tendría que hacerse cargo del castigo que sustituya a la justicia. Aquí está Magali Zapata del Estado de México, la felicita por su claridad y le pregunta, no más bien dice, castigos como el de Estados Unidos a Genaro García Luna, así se acaba la delincuencia. ¿Qué opina? Magali Zapata del Estado de México la manda a felicitar. Muchas gracias, Magali. Pues mira, te diría que Genaro García Luna es un caso en las más altas esferas, pero que creo que de ninguna manera representa ni la magnitud ni las condiciones en la que está lo que llamo las configuraciones político-criminales. Es decir, es un caso que se vuelve emblemático, es un caso que tiene muchos tintes políticos, es un caso que tiene el interés, por un lado, del gobierno mexicano actual como del gobierno norteamericano de hacerlo así, visible, estridente, y que está bien que lo analicemos así como un caso particular, pero me parece que no deberíamos de distraernos en las particularidades y en la estridencia de este caso para cambiar, digamos, la perspectiva que nos haga ver que esto es algo mucho más arraigado. Déjame ponerlo en estos términos. Cuando hablamos de alguien como Genaro García Luna o bien como otros políticos, funcionarios, exfuncionarios que están vinculados a diferentes, o que se presume que están vinculados a diferentes configuraciones criminales, solemos tener la idea de la manzana podrida, ¿no? Es decir, es un elemento en un contexto al que si extirpamos de alguna manera solucionamos el problema. El problema que tenemos en realidad es un problema de la canasta problemática que genera manzanas podridas, que le da espacio a manzanas podridas y que de alguna manera alberga manzanas podridas. Y creo que concentrarnos solamente en un caso, que está muy bien en términos mediáticos, etcétera, pero nos quita la atención sobre las condiciones que explican que exista algo como una canasta en la que algunas veces las manzanas podridas son visibles y otras veces no. Y creo que justamente eso lo que nos permitiría es pensar que para realmente acceder a un proceso donde esto se pueda solucionar, insisto, tenemos que reescribir los acuerdos. Si volteamos al otro lado en algunas prácticas ilegales, pero no en otras, de alguna manera estamos permitiendo que esto se degrade hasta que tengamos, ¿no?, multiplicación de estos actores indeseables. Catedrática Teresa Martínez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Escuche esto, arriba el TEC de Monterrey, de Nuevo León, Sol Minerva Sada. ¿Qué opina de los abrazos no balazos de Monterrey? Dice que arriba el TEC de Monterrey, me imagino que estudió o estudia, no sé, pero es de Monterrey. ¿Y qué opina usted de los abrazos no balazos? Bueno, muchas gracias también por la porra a la casa de estudios. Sol Minerva Sada, es Sol Minerva Sada. Gracias a Sol Minerva. Pues mira, yo creo que Abrazos no balazos ha sido sobre todo una narrativa de la comunicación social del gobierno de la autodenominada 4T. No necesariamente hay evidencia de que efectivamente haya sido un gobierno que no haya implementado ningún protocolo, ningún operativo de seguridad, ¿no? Vemos, por ejemplo, a una Guardia Nacional que está desplegada mucho más que en otros momentos. Si tú llegas, por ejemplo, al aeropuerto de Tijuana o si andas incluso por las calles de Tijuana, en zonas que son de clase media alta, puedes ver muchísimo despliegue de las fuerzas federales.
Entonces creo que por un lado es un mensaje que intenta cambiar la narrativa, que intenta cambiar una narrativa que, por cierto, fue una narrativa que tuvo muchos costos políticos en su día para el PAN. No estoy segura que esa narrativa se vincule con la realidad, al menos no en todo el país. Y creo que en cualquier caso tendríamos que pensar para quién son los abrazos y para quién son los balazos, porque sigue habiendo, en todo caso, si concedemos que hay algo como abrazos y no balazos, pues sigue habiendo balazos, excepto que probablemente quienes lo sufren no son necesariamente, insisto, las élites, ¿no? Habría que preguntarle a la gente de Culiacán si piensa que no hay balazos, ¿no? Habría que preguntarle a el auditorio de Michoacán si cree que no hay balazos, ¿no? Sigue habiendo balazos, en todo caso, lo que sería importante analizar es quiénes están viviendo y quiénes están padeciendo la política securitaria, cualquiera que ésta sea, por parte tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. Tengo varias llamadas. Aquí dice una también, que justamente lo que decía, Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, en fin, pero si no, no me van a dejar hacer la última pregunta, el tiempo se me termina. ¿Qué mensaje le puede dar usted como catedrática a la ciudadanía que nos ve y nos escucha? Porque estamos muy apanicados, creo que esa es la realidad. Los sucesos que se dieron lamentablemente esta semana es uno más de los muchos que se dan. Lo que pasa es que aquí tocaron las altas esferas del poder, pero esto es de manera cotidiana y le toca pues a la parte más sensible, que es el pueblo común. Entonces, no se siente nadie seguro. Me imagino que en ese condición está usted, estoy yo, estamos todos. ¿Qué mensaje le da al auditorio? Algo con lo que se quede la gente que le escucha, que le está viendo, que le van a ver más tarde, más noche después. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Siempre es difícil dar, digamos, recomendaciones, pero yo diría que por lo menos hay tres cosas que como ciudadanas, como ciudadanos podemos hacer. La primera es tener acceso a información, buscar información que sea información verificada, que sea información que nos permita tener mayor claridad sobre lo que ocurra. Es decir, hay que evitar especulaciones, hay que evitar historias escandalosas, hay que intentar tener información que nos permita dimensionar realmente cuán riesgoso es el espacio en el que habitamos, ¿no? Desde el barrio hasta el país. Por otro lado, me parece que una de las cosas centrales son acciones colectivas. Desgraciadamente, este tipo de violencia, este tipo de inseguridad, lo que hace también es que daña la confianza entre las personas y terminamos haciendo no solamente soluciones de sálvese quien pueda, sino me cubro a mí y a mi familia y los demás no me importan. Pero pensar también desde una perspectiva individual lo que hace es que erosiona cualquier posibilidad de que nos juntemos para, entre otras cosas, entender mejor lo que nos ocurre y exigir, que esa sería la tercera cosa, ¿no? Exigir cambios específicos de manera completamente precisa a quienes son los responsables de la seguridad o tendrían que ser los responsables de la seguridad pública, tanto a nivel local como a nivel nacional. Dicen, ahora que está muy de moda la serie con Ricardo Darín, hay una frase importantísima de esa serie que dice nadie se salva solo, y me parece que viene muy al caso porque creo que a lo que más tendríamos, el Eternauta, se me escapaba el nombre, a lo que más tendríamos que apostar es a soluciones colectivas. El individualismo en el que vivimos no solamente es material muy fértil para justamente estos negocios, estos mercados ilegales, estas prácticas tramposas, estas formas de ver al otro lado cuando alguien la está pasando mal, mientras no me extorsionan a mí que me importa la extorsión, hasta que me extorsionan a mí, entonces ya me preocupa la extorsión. Yo creo que la respuesta que podemos hacer es sobre todo colectiva, primero para comprender, segundo para exigir, ¿no? Y tercero para castigar a quienes, teniendo la responsabilidad de brindarnos protección y seguridad, no lo hacen. Una última, porque José Juan dice gracias por tu entrevistada, más bien gracias a ella y gracias. Que de manera muy breve le pido que le preguntes, ¿va a votar o no votar por los jueces y magistrados el 1 de julio? De manera muy breve, ¿qué nos dice? Bueno, creo que esa es una decisión de cada ciudadana y ciudadano, ¿no? No solamente por quién hacerlo, sino si deciden hacerlo. Me parece que estamos en una coyuntura importantísima donde lo que estamos haciendo es preguntarnos qué tipo de justicia y qué es la justicia, ¿no? Y creo que pasa por ahí el preguntarnos qué tipo de poder judicial querríamos y con qué tipo de perspectiva coincidimos, ¿no? Yo me ahorraría mi propia opinión como ciudadana, no soy experta en poder judicial y entonces también hay que tener cautela. Yo lo que sí diría es que lo que se está jugando ahí en medio es el tipo de poder judicial que queremos y no podemos aspirar a tener
mejores condiciones de seguridad si no tenemos mejores condiciones de justicia. Desde ahí, voten o no voten, esa es un poco decisión de cada ciudadana y ciudadano. Muchas gracias. Nos quedan varias llamadas, pero el tiempo se nos termina. Un gusto. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Raimundo, a ti y a la auditoría. Hasta luego. Gracias.